Traigo esta palabra que he titulado, cree, no te lleves solamente de tus sentidos. Cree. Y no te lleves meramente de tus sentidos. Quiero tocar algunos puntos de una de las narraciones bíblicas quizás más conocidas y más repasadas, lo que fue la resurrección de Lázaro. Así que vayan conmigo al Evangelio de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Voy a leer a partir del verso 1 y quiero comentar algunas cosas que yo entiendo van a ser oportunas para cada uno de nosotros. Viendo aquí una parejita bien abrigadita, déjenme aprovechar y decirle, le pido perdón a la congregación por 11 años sometiéndolos a las temperaturas heladas del templo. Ahora que yo he perdido unas libritas, vivo con frío, hermano, aunque usted no lo crea. En mi casa viven 75 y 76, mira, y temblando. Les pido perdón, hermanos. Yo no sabía lo que yo los estaba sometiendo a ustedes con el frío. Vamos a ver cómo regularizamos ese termostato en el nombre de Jesús. Amén. Cerré el paréntesis. Ya, déjense de reír. Juan capítulo 11 dice así. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Evidentemente, en otros pasajes que no vamos por asunto de tiempo ir a ellos, sabemos que Jesús pasaba por esta comunidad de este pueblo de Betania con regularidad. Y parece ser que se familiarizó y se asoció y estuvo una relación muy íntima, muy estrecha, muy especial con este trío de hermanos, ¿no? Lázaro siendo el varón, Marta siendo la mayor, porque usualmente se menciona de primero, con la excepción de este caso aquí en Juan capítulo 11, donde nos menciona a María antes que a Marta, cosa rara, porque casi siempre se nombran a los hombres primero y casi siempre se nombran en materia de edad primero, no hay una prioridad de edad. Sin embargo, aquí María sale a relucir primeramente. Evidentemente el verso 2 quizás nos da un poco de luz de por qué María está siendo acentuada en este relato. Dice el versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, ¿no? Se lo acaba de decir en el versículo 1, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Un excelentísimo y muy revelador paréntesis nos dan con respecto a María, porque sabemos también por otros pasajes que en una ocasión cuando Jesús estuvo en Betania, posó como era su costumbre en casa de esta familia y estando allí, ¿cuántos recuerdan, no, el episodio de que le estaba preparando esta familia comida no solamente a Jesús sino también a sus acompañantes, 12 hombres, no, que comían mucho, estaban fajados en la cocina preparando comida, digamos, no fajados preparando suena a mucha gente. Estaba Marta, ¿no? Es lo que nos dice el pasaje. Marta, fajada en la cocina, preparando alimentos para este grupo de hombres, ¿no? Queriendo ser lo más hospitalaria posible. Y mientras ella estaba ahí, ¿no? Virando y poniendo cosas en el horno y virando tortas y demás, o sea, estaba María muy sentadita a los pies de Jesús, escuchando todo lo que Jesús estaba compartiendo. Conocemos de ese episodio que Marta se queja, era muy vocal la Marta, ¿no? Y Marta, sin pelo en la lengua, se le acerca a Jesús y le dice, maestro, o sea, es que no mascarte en el asunto de que aquí yo estoy sudando la gota gorda en la cocina, en el fogón de la cocina, queriendo servirles a ustedes y mi hermana está aquí, no, como que esto no es con ella, dile que se levante, no, y que me ayude. Eso denota algo de confianza en la relación de Jesús con esta familia. ¿Qué piensan ustedes?
como que no sería una conversación que tú tendrías con el maestro, con Jesús, con esta personalidad de toda la región. O sea, en su trato había una camaradería, si se quiere, no una intimidad, ¿no? Donde ella tuvo la confianza de, no, sin mucho protocolo, decirle a Jesús: Señor, o sea, púyame a María, o sea, que se pare de ahí, o sea, ella no puede estar sentada tan cómodamente mientras yo estoy aquí tratando de servirles a ustedes. Conocemos la historia, una historia muy conocida, ¿no? Que usualmente se comunica con esa historia, que no podemos ocuparnos tanto sirviendo al Señor que fuésemos a descuidar nuestro tiempo con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para lo que pueda valer, ¿no? Lo pongo ahí sobre la mesa. O sea, la importancia de que nosotros, porque no es either or, como decimos en inglés, no es lo uno o lo otro, que hay personas, sí, o sea, no, porque el trabajo, lo prioritario es estar a los pies del Señor. Claro que sí, pero hay que hacer el trabajo también. ¿Cuántos dicen amén? No, o sea, no es todo trabajo, pero no es todo estar a los pies del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que es hasta lo que nos modeló Jesús. Que Jesús supo trabajar, ¿sí o no? O sea, y estaba siempre, como decía él, en los negocios de su padre, ¿no? O sea, ocupándose del reino, de comunicar el reino, de comunicar el amor del Padre. O sea, estaba en lo suyo, pero sabía sacar tiempo, ¿no? Y estar a los pies del Padre. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, esta María, no solamente con esa ocasión que se nos narra de que supo sentarse a los pies de Jesús, sino que aquí este pasaje, ¿no? Y tema para otro día, ¿no? Porque siempre se piensa que la que le lavó los pies a Jesús fue la Magdalena, ¿no? María la Magdalena, hay muchas Marías en la Biblia, ¿no? Entonces, hay todo unas teorías que se levantan, que si hubo más de un episodio, que es posible, ¿no? Más de un episodio donde una mujer le haya lavado los pies al Señor, o si esta era María de la cual murmuraron los presentes, si él supiera qué tipo de mujer es que se le está acercando a los pies. O sea, dando a entender que ella tenía una reputación y un testimonio cuestionable. ¿Cuántos están conmigo? No, entonces, no es el tema. El punto es, como dice esa narración de Jesús en casa de Simón, el fariseo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y María estaba embelesada escuchando las palabras de Jesús. Estaba allí, o sea, tocada, o sea, taking it in, o sea, reflexionando sobre lo que estaba escuchando al maestro decir. Y en algún momento de su trato y las visitas y los recorridos que hacía Jesús y las estadías que hacía Jesús, había impactado tanto su vida que le llevó en esa otra ocasión a darle una expresión de adoración al maestro extraordinaria. Yo digo a cada uno de los que estamos aquí presentes: ¿cuánto amas tú al Señor? Porque cuando uno está sumamente agradecido, hermanos, you go out of your ways. O sea, tú te sales de tus rieles, de tus caminos. O sea, no te quedas con lo que se espera, lo normal, lo predecible. Tú haces un sobreesfuerzo por estar con el maestro, por conocer más al maestro, por servir al maestro, por agradar al maestro. Pregunto, ¿cómo está el pulso de tu vida? ¿Cómo estás tú expresando en tu día a día tu agradecimiento por lo que el Señor ha hecho por ti? Yo sé que todos, y no voy a preguntar, todos hemos tenido ocasión, momento, donde alguien ha hecho algo por ti, que tú estás tan agradecido, tú te sientes tan endeudado, que tú te pasas un buen rato, pero no un rato de media hora mientras estemos juntos. Te pasas varios días o semanas o meses o quién sabe si años tratando de reciprocar
el agradecimiento, ¿no? El gesto que se tuvo para contigo, el detalle, la inversión, ¿no? La sacada de apuro, porque la persona fue tan buena para contigo que lo único que te nace es, o sea, yo necesito, o sea, expresarle mi gratitud. ¿Cuántos queremos ser como María? ¿Cuántos queremos no solo sentarnos a sus pies, sino vivir vidas agradecidas por lo que Él ha hecho? Sobre quienes el Señor ha hecho cosas, sobre quienes en este salón el Señor ha mostrado su bondad, su favor, no, su amor. Hermanos, no nos podemos callar. No podemos vivir una vida cristiana tímida, recogida, no como que nada, como dicen alguna gente, como si él estaba obligado a amarme, a morir por mí, a hacer lo que ha hecho, a darme lo que me ha dado. O sea, no, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo que de tal manera nos amó Dios, que a pesar de nosotros ser pecadores, malos, hermanos, Cristo murió por nosotros. Con ese amor es como yo escuché una vez al decir que le preguntaban, ¿cuánto nos amó Dios? Y él dijo, nos amó así. O sea, hizo una señal como si estuviera en la cruz. Nos amó cuanto se puedan alejar tus manos la una de la otra. Así te amó el Señor a ti. Hermanos, eso es motivo de agradecimiento. Eso es motivo para decir, Señor, gracias. Estoy más que agradecido por lo que tú has hecho en mi vida. Sucede que ante la enfermedad de Lázaro, que no se nos dice de qué se trataba, pero evidentemente estaba sumamente delicado, tan delicado que murió, hermanos. Esa es parte de la historia que conocemos de Lázaro, ¿no? O sea que su fragilidad de salud lo llevó a perder la vida. Enviaron pues, estando él aún enfermo, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, cuando le vinieron los mensajeros, dice Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Déjenme enfatizar dos cositas aquí. Una es, hermanos, ciertamente cuando nosotros tenemos una situación donde nos sentimos impotentes, ¿cuántos se han sentido impotentes ante una situación en algún momento? O sea, todos. Porque si estuviese en nuestro haber el resolver los problemas, pues Dios sobra, ¿no? Estaría de más. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nos sentimos chiquiticos en esta vida? Realmente hay cosas que escapan nuestro alcance, nuestro bolsillo no nos dan, nuestro conocimiento no nos da, nuestras relaciones no nos dan, nada de lo que tenemos a mano como recursos para paliar un reto, una crisis, una situación, nos da para resolver. Hermanos, esos son los mejores momentos, cuando entendemos, ya yo no puedo, pero como dice una camiseta que me la quiero comprar, but I know someone. Yo conozco a alguien. O sea, si tú conoces a ese alguien que te puede ayudar, hermanos, call him, llámalo. O sea, tap into him, o sea, accésalo. Y esta familia ante la enfermedad de Lázaro, que quizás fueron a los médicos y le dieron los medicamentos y tenía días en tratamiento y la fiebre le fue subiendo, especulación mía, ¿no? Y su rostro se fue demudando y estaba más pálido, estaba más frágil, ya ni se para de la cama. O sea, en vez de mejorar, se estaba poniendo peor. Y ellos dicen, este es un buen momento para nosotros quizás acercarnos al Señor, que debe de siempre ser nuestra primera opción. Ustedes saben que en la práctica, para muchas personas, penosamente, Dios no es la primera opción.
Aún para nosotros los cristianos, hermanos, créanme, ante muchas circunstancias, antes de nosotros bend the knee, de doblar una rodilla y arrodillarnos en clamor al Señor, estamos nosotros scoping our options, o sea, mirando nuestras opciones para ver qué yo puedo hacer para resolver este dilema, y Dios no entra en esta periférica no de nosotros, sino que viene a ser plan B, C o D, hermanos. No debe de ser. Debe Dios ser siempre nuestra primera opción, our to-go plan, nuestra opción de a primera, hermanos. Y esta familia le comunica a Jesús. Es como cuando en las bodas yo hago la famosa mención de Juan capítulo 2 de la boda de Canaán, ¿no? Donde en aquella boda a la cual Jesús estaba invitado y María su madre también estaban allí, se le acabó el vino a la familia y no tenían que brindarle a las visitas, y María va donde Jesús. ¿Se recuerdan la narración? Dice, Jesús, se le acabó el vino a la familia, y Jesús le dice, mujer, ¿qué tiene eso que ver conmigo? O sea, eso no es problema mío, pero ella, todo lo que le diga que hagan, háganlo. O sea, he was put on the spot. O sea, bueno, o sea, no tenía de otra más que resolver el problema. Y yo siempre enfatizo con relación a esa narrativa, los problemas van a surgir, hermanos. ¿A quién tú llevas tus problemas? ¿A quién tú abordas? ¿A quién tú acudes cuando tú tienes un problema? ¿A tu billetera? ¿A tu directorio telefónico para ver quién sabe de carro, quién sabe de aire, quién sabe de seguro médico? O sea, ¿a quién tú acudes de a primero para resolver un problema? Cuando tu primera opción debe de ser, Señor, ayúdame con esto. Padre, antes de yo hacer cualquier cosa, Señor, me pongo en tus manos. Señor, cuento con tu sabiduría. Señor, aclárame. Mira, Señor, que estoy turbado, que estoy sobregirado. Señor, dame tu paz en medio de esta circunstancia. Pongo mis ansiedades delante de ti, hermanos. La importancia de nosotros notificarle a Dios aquello por lo que estamos pasando. ¿Cuántos están conmigo? ¿Por qué tú estás pasando? ¿Por qué circunstancia tú estás pasando? Que de repente estás ahí ahogándote en tu vaso de agua, ¿no? Que tú dirás, no, este es el Pacífico, pastor. Este no es un vaso de agua. Para Dios es un vaso de agua. ¿Cuántos están conmigo? Para ti puede ser el Pacífico. Para ti puede ser el Pacífico y el Atlántico. O sea, pero para Dios, cuando nos dice el profeta Isaías que la creación es como un speck of dust, o sea, como una partícula de polvo en la palma de su mano. O sea, cuando todo lo creado está bajo esa visual de la grandeza de Dios, piensen en Marvel y en Galactus, cierro el paréntesis. O sea, ¿qué somos nosotros? O sea, no somos nada, hermanos. O sea, pero déjame decirte, cuando tú acudes al Señor, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Y ellos le comunican al maestro que Lázaro, y le ponen como nota, como si eso pudiese ayudar. Lázaro, a quien tú amas. A quien tú amas. Pero no solamente ellas asocian el amor de Jesús con su familia y con Lázaro en particular, que era el más necesitado en el momento, sino que Juan, quien escribía el Evangelio, lo enfatiza, ya no como testimonio de la boca y el corazón de las hermanas, sino que Juan en el versículo 5 reitera, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y a veces uno piensa, hermanos, y si Dios me ama, ¿cuántos entienden que Dios te ama? Quizás tú lo entiendes en teoría. Si tú lo entendieses real y efectivamente, el Señor me ama. Me ama, me ama. O sea, yo soy la niña de sus ojos. Yo soy
el objeto de su amor. O sea, yo soy el centro, ¿no? de la atención del Padre. Yo soy su creación máxima. Yo soy único, ¿no? Y especial ante el Señor. Y es como alguna gente dice, ¿y por qué si Dios nos ama, cosas malas le pasan a las personas? Sobre todo a nosotros, a quien supuestamente Dios ama. ¿Cuántos están conmigo? Si a ti no te ha cruzado eso por la cabeza, good for you. O sea, a mí me ha cruzado 1,000,000 de veces, hermanos. O sea, ¿por qué? Si yo he abrazado a la fe, le he correspondido a Dios, he entendido su mensaje, he entendido su iniciativa de amarme a mí, de reconectarme con el Padre. Si yo he vivido para Él, ¿por qué el Señor permite que Lázaro, mi hermano, enferme? ¿Cuántos hemos tenido, si somos sinceros? Como siempre decimos, el por qué está en la punta de la lengua. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tú permites esto en mi vida? Déjenme decirles, hermanos, que no importa por lo que tú puedas estar pasando, cosas desagradables, malas, pueden tocar nuestras vidas. Pero al final del día, hermanos, el amor de Dios gana. Al final del día, como dice Pablo a los romanos, ¿qué o quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Qué o quién? O sea, ¿qué circunstancia, por adversa, por absurda, por terrible, por terrorífica, pudiese apartarnos del amor de Dios? ¿Saben que ese pasaje de Romanos 8, hermanos, es para mí como un seguro para mi corazón? Porque yo siempre he compartido, bueno, desde el púlpito lo he dicho por lo menos 2 o 3 veces. En el 98, una tía muy querida mía, hermana de mi mamá, que está por acá atrás sentada, la primera que vino al Evangelio, una mujer de Dios, consagrada, una intercesora, sobre todo una intercesora de las más que yo he conocido. O sea, como yo siempre digo, entraba a su habitación y estaba ella acostada, o sea, frente en la tierra, orando, intercediendo en lengua. O sea, no había fuego en ella, o sea, consagrada a Dios, de las mujeres más cristianas que yo he conocido. Luchó con un cáncer por 8 años y en el 98 cuando murió, hermanos. He dicho en par de ocasiones más, eso a mí me desbarató la fe, hermanos. O sea, ¿por qué Dios permite que ese cáncer logre terminar con la vida de mi tía, con tanta gente mala en este mundo? Señor, ¿por qué? Hermanos, porque déjenme decirles, no estamos del todo exonerados. Por eso podemos decir, hermanos, que podrían quemar nuestros cuerpos, hermanos, en una hoguera. Pero jamás el diablo podrá quemar nuestras almas en el infierno, hermanos. O sea, podemos perder nuestras vidas en un modo trágico, que he conocido personas cristianas muy de Dios perder la vida en un modo trágico a destiempo, hermanos. Y aunque pareciese una injusticia de Dios, esa persona ganó por el mero hecho de estar en el Señor. Es como a veces cuando uno escucha a una persona que estuvo en un avión, que el motor se explotó y cogió llama y logramos aterrizar. Gloria a Dios, qué bueno fue Dios. Pero el otro avión que también prendió fuego el motor y se vino abajo y murieron los 200 y tantos, y habían creyentes en ese avión también, ¿no fue bueno Dios ahí? ¿Están conmigo, amados? Fíjense lo que es. La perspectiva es muy bueno cuando uno sale airoso, sing his praises, o sea, cantar de lo bueno que es Dios.
Dios es bueno, nos salpique la enfermedad o no. Dios es bueno, nos alcance la muerte o no. Porque total, como dice la palabra de Dios, o sea, este cuerpo se puede desmejorar, desfallecer, nos puede pasar cualquier cosa, hermanos, pero nuestra alma trasciende. O sea, cuando estamos en el Señor, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, espada, hambre, desnudez. O sea, hermanos, el que pudiese apartarnos del amor de Dios. ¿Cuántos están conmigo, amados? Entonces, los amaba, hermanos. Y déjame decirte, Dios te ama, no importa por lo que tú estés pasando. Y no he dicho todavía que, formalmente, ¿no?, en la lectura, que Lázaro va a morir, ¿no? Pero aunque tu situación se agrave, hermanos, Dios te ama. Dios tiene planes, propósitos para con tu vida. Él cuida de ti. ¿Cuántos lo creen? Dice el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, dice Jesús, hablando de Jesús, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y usted dirá, Señor, o sea, es como yo le digo a veces a la gente con respecto a la tardanza, que el que conoce al pastor sabe que no hay nada más sexy para el pastor que una persona que sea puntual. Si usted es impuntual, lo respeto al 80% solamente como persona. Sépalo desde aquí, lo confieso. O sea, al menos que el Señor se vaya a glorificar, hermano. La tardanza no es de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Al menos que el Señor se vaya a glorificar, la tardanza no es de Dios. Y aquí Jesús se tardó 2 días. He took his sweet time. Tomó su dulce tiempo para levantarse e ir a la petición de las hermanas de Betania, hermanos. El reloj de Dios opera distinto al tuyo. Dios tiene tiempos que son perfectos. Todo Dios lo hace hermoso a su tiempo. Pero hermanos, aun si Lázaro no hubiese resucitado, porque conocemos la historia, pero pónganse en la angustia de las mujeres, ¿no?, en el año 31 después de Cristo. O sea, pónganse en la angustia del momento, donde tú no sabes el outcome, lo que va a pasar. Independientemente de lo que pase, hermanos, Dios está en control de tu vida, de lo tuyo, de tus intereses, aunque el producto final, hermano, no sea lo que tú estabas esperando. Es como la confianza de los 3 amigos de Daniel. ¿Cuántos recuerdan? Que decía, no vamos a adorar esta estatua, porque aunque tú nos estés amenazando de que nos vas a meter en ese horno de fuego que dice que cuando los que lo echaron, quedaron muertos. O sea, el calor fue tan cosa que cuando se acercaron al horno para echarlo, ellos murieron en el intento. ¿Están conmigo, amados? Sin hablar de cuando tú caigas en el horno de fuego. Y ellos dijeron, el Señor nos puede librar de este horno, pero aún si no nos librase, y nosotros necesitamos esa mentalidad, hermanos, de decir, yo no voy a desconfiar de lo que Dios está haciendo, aunque mis ojos no vean lo que yo quiero ver, aunque mis oídos no escuchen lo que yo quiera escuchar, aunque mi alma no sienta lo que quiere sentir, el Señor es digno. Es como Job, ¿no? Cuando se le cayeron todos los palitos encima y él dijo, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos esa actitud, hermanos. Es decir, tenga o no tenga, Él es siempre bendito, hermanos. O como Pablo que dice, yo sé vivir en riquezas. Y todo el mundo, gloria a Dios. Y en pobreza. Nadie quiere vivir en pobreza, hermanos. Pero
Pero sea cual sea nuestra circunstancia, hermanos, Dios está ahí. Y eso es lo más importante. Y uno dirá, ¿y si tú crees que Dios no está ahí y tú mueres? Si Dios no está ahí es porque tú estás con Él, hermanos, que es mucho mejor. O sea, es porque entonces se invirtieron los papeles. El Señor no se está acercando a ti, tú te has acercado a Él por la fe que tú tienes en Él, hermanos. Entonces, fíjense que se tarda Jesús. Y dice el versículo 7, luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez vas allá. O sea, en un episodio anterior salieron de esta región de Judea, de Betania, porque fueron objeto de amenazas donde lo iban a apedrear y sus vidas corrieron peligro y se fueron del área. Ahora Jesús dice, vamos a volver al peligro. Y los discípulos, cuidando sus propias vidas, externan su preocupación. Señor, o sea, nosotros que nos salvamos no por obra y gracia del Espíritu Santo, ahora tú quieres volver allí, ¿no? Jesús respondió, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Un pasaje sumamente rico, ¿no? Sobre todo cuando uno entiende que en las noches de estas épocas eran noches si no fuera por una antorcha de fuego, ¿no? Porque no había un botón que tú le dabas, no habían faroles, no había luz. O sea, cuando caía el sol, realmente predominaba la oscuridad. Y él está haciendo una analogía de su persona, ¿no? De que mientras él estaba, era el día donde las cosas se podían ver, se podían entender. Dice el versículo 11, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. O sea, entiéndanse que ellos pensaron que era un dormir de que estaba sobregirado emocionalmente y que lo que necesitaba era una buena pavita, ¿no? Un buen sueñito para reponer. Entonces, desde que descanse unos cuantos días se va a mejorar. Jesús le decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, mis hijos, Lázaro ha muerto. Imagínense, pónganse en el lugar, ¿no? O sea, de how this played out, o sea, de cómo esto se fue dando. ¿No? Lázaro ha muerto. Y ellos seguro se miraron el reloj. Wow, pero, o sea, that's on you. O sea, eso corre por ti porque quizás pudimos haber llegado porque Betania no quedaba tan lejos. Se estima que eran como unas 3 millas de distancia. O sea, que eso estaba walking distance. Yo camino 3 millas casi todos los días. O sea, eso estaba a tiro de piedra casi. Y dice, ¿no? Y dice Jesús, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Hermano, porque hay un propósito detrás de nuestro sufrimiento y nuestras tribulaciones. No lo podemos ver en su momento. Cuando usted está en su vaso de agua, es sumamente difícil verlo. Yo sé que sí, porque yo he estado en su vaso de agua también, hermanos. Pero déjame decirte, no solamente Dios se va a glorificar, sino que nuestra fe va a aumentar. Vamos a creer más, fruto de lo que vamos a experimentar de la mano de Dios. Vamos a crecer más, inclusive ante los resultados no deseados, porque déjenme decirles, yo conozco a mucha gente que han estado acompañando a un ser querido en un lecho de muerte y creyéndole a Dios y la persona no se levantó. Fue enterrada, murió real y efectivamente, tiene años muertos. Pero esos sobrevivientes están mejor que nunca. Porque en medio de su dolor y su proceso, vieron a Dios. En medio de su dificultad, conocieron más a Dios, entendieron más a Dios,
confiaron más en Dios y su fe aumentó, creció. Y dice Jesús, vamos a Él. Y el versículo 16, Tomás, ya vocero del concern, ¿no?, de la preocupación de los demás discípulos, Tomás, que ustedes saben que era el incrédulo, ¿no?, el de las dudas, dijo, vamos también nosotros para que muramos con Él. No sé si ustedes sienten un poquito de sarcasmo, ¿no?, en las palabras de Tomás. Vayamos con el Maestro y muramos con Él, que se embrome todo. Hay otra palabra dominicana, pero me la reservo. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Déjenme decir esto, este paréntesis con respecto a la solidaridad, ¿no?, y al acompañamiento de los demás. Qué bueno es ver que la comunidad rallied around this family, que la comunidad supo ponchar tarjeta y decir presente para esta familia en su hora más difícil. Yo sé, hermanos, sobre todo en nuestros países hispanohablantes, que es muy protocolar, muy tradicional cuando alguien muere. Inclusive yo sé, no me lo tienen que decir, en el closet todos tenemos la blusa o la camisa negra para los funerales. No tienen que decir amén, yo sé que sí. O sea, por si alguien muere, no, uno tiene para cumplir, porque para el latino el cumplir es muy importante. Cumplir. Pero a veces el cumplir is heart detached. O sea, está desconectado del corazón. O sea, uno cumple por la asociación, la relación, el vínculo, pero no somos capaces, hermanos, de sentir el dolor ajeno. Inclusive yo sé que en nuestros países, en nuestra cultura, yo no sé si eso es una herencia africana o indígena o qué, pero yo sé que tenemos hasta lo que se llaman las lloronas, ¿sí o no? ¿No? Hasta se le paga, yo creo, ¿sí? ¿No? O sea que yo imagino que las lloronas están locas porque se muera alguien. Wow, se murió fulana, wow, me van a entrar 100 pesos este fin de semana. Porque le pagan to cause a show, o sea, para provocar una escena. Y van, ay, qué sé yo qué, no somos nada, no somos nada, no somos nada. Y viene alguien y dice, ¿y qué era usted del muerto? No le estoy diciendo que no somos nada, no somos nada, no somos nada. Hermanos, o sea, yo sé que hay una expresión de lamento y de consuelo que es sumamente superficial. Pero déjenme decirles, hermanos, no hay nada que llegue más profundo cuando usted pueda genuinamente estar presente y tocar el dolor ajeno. Y ni siquiera hay que hablar mucho. ¿No? Que hemos dicho muchas veces, que a veces uno va y uno se siente como en el apuro y la ansiedad de ¿qué le digo? ¿Y cómo le digo? Y está la persona llorando, porque dice la Biblia que hay un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Entonces le comenzamos a decir, no llores, no te pongas así. No, hermano, o sea, cójalo suave. O sea, esto es un momento para llorar. ¿Cómo que no llores? O sea, si no llora ahora, ¿cuándo va a llorar? O sea, es un momento para llorar. O sea, para sentir el dolor de la pérdida del papá, de la mamá, del hermano, del hijo, de quien se tratase. No, o sea, uno consuela en su contexto. Pero hermanos, cuán importante es estar presente. A veces yo he sabido ver personas, de esto yo aprendí mucho de mi pastor Rafael Montalvo, que él pudiese tener mucho que decir, porque es uno de los hombres más sabios que yo conozco. Pero a veces él se sentaba con la persona al lado y no decía nada. Solamente sentaba y le ponía la mano en los muslos o en el cuello. O sea,
Y con su mera presencia, uno sentía como a soothing sensation, o sea, una paz de que no es que me está dando una cátedra y cantándome los 20 versículos que tienen que ver con el no estar afligido. No, hermanos, no es momento para usted tirarlo, todos los versículos en la concordancia que hablen de aflicción. O sea, es un momento para tú tener la empatía, hermanos, para conectarte con el dolor ajeno. Y aquí vemos, hermanos, que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y de eso, leyéndolo en su contexto, es posible, las dos estaban amargadas por lo que dijeron. Porque Marta es la primera que cruza palabras con Jesús. Y lo primero que dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Se lo saca en cara, o sea, al maestro, o sea, otro tema de intimidad. Pero déjeme decirle, hermano, no es eso lo que uno ve en los salmos. No ve uno los salmistas, no solamente David, no, sino que todos los que aportaron a los 150 capítulos del libro de los salmos. Una de las cosas que más me gusta es la transparencia, la autenticidad, o sea, la humanidad de las oraciones y el clamor, que así como podían decir: Señor, lo más majestuoso, lo más grande que me ha pasado, como también podemos leer: Señor, ¿y dónde estás? Que no te siento, no esconda tu rostro de mí. ¿Cuándo te vas a levantar de tu trono? ¿Cuándo vas a decir presente? O sea, uno ve queja, pero uno ve alabanza, uno lo ve de todo lo que está en el umbral de opciones de las emociones humanas. Y aquí Marta, de una manera muy llana: Señor, o sea, le marcha de una vez: si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Y entonces, cuando luego se topa con María, que posiblemente le estaba haciendo un hielo a Jesús, ¿no? Estaba ofendida, hermanos. Y hago el paréntesis para lo que pueda valer. Es muy dado que uno se ofenda entre nosotros. No nos ofendamos, que la Biblia tiene mucho que decir con respecto a la ofensa, ¿no? Así es. O sea, mucho que decir con respecto a la ofensa. Pero que Dios nos guarde de ofendernos con Él, de agriarnos con Él. ¿Saben que yo conozco mucha gente que se han agriado con Dios porque entienden que Dios le hizo una mala jugada? Yo conozco personas, hermanas, creyentes. Es como siempre hemos dicho del concepto crisis en el vocabulario chino, que ustedes saben que son con imágenes. La palabra crisis es un compuesto de dos palabras: peligro y oportunidad. Es como el contraste, ¿no?, de que una crisis puede representar una oportunidad para tú crecer y superar eso, ¿no?, con honores, como también puede representar un peligro de que tú dures años en un charco de lágrimas, que no logres recuperarte, levantar tu cabeza, lavar tu cara, seguir hacia adelante. Hermanos, toda crisis tiene ese potencial, hermanos. Y parecería que María se quedó expresamente, adrede, ¿no?, en señal de protesta. Hermanos, no le protestes a Dios en ese sentido, hermanos. No voy a ir más a la iglesia. Señor, cuando más lo necesité, permitió que mi esposo muriese, que mi hijo muriese, que me despidieran del trabajo, que mi negocio se fuera a bancarrota. Cuando más clamé, cuando más le creí, no me metió la mano. O sea, ¿de qué me vale la fe? ¿De qué me vale estar en esto que se pierda todo? Hermanos, yo conozco muchísima gente que han asumido esa actitud y no le ha ido bien, hermanos. Y conozco personas que se han arrepentido de esa rebeldía y de esa desfachatez para con Dios. O sea, y el Señor es bueno y justo para perdonarlos y restaurarlos. Entonces, no solamente Marta le sale con eso, sino que cuando entonces dice, bueno, para terminar la historia, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, dice Marta. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Aprovechando eso que tú estás diciendo, que tú crees que todo lo que tú pudieses
se te pudiese conceder, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, ya tenía el marco teológico de los fines de los tiempos y de la resurrección de los cuerpos y el restablecimiento de todas las cosas. O sea, y ella lo está ubicando como un evento futuro. Y dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo grande es que si Lázaro no sale de esa tumba, hermanos, Lázaro estaba vivo. Porque ¿de qué vida estamos hablando? ¿De la vida terrenal, frágil de 80, 90, 100 años? ¿O de la vida eterna, hermanos? Un para siempre con Dios. Aunque no hubiese salido de esa cueva, hermanos. O sea, ya Lázaro estaba vivo. Vivo para con Dios, como dice Pablo, no, muerto para con la carne, pero vivo para con Dios, hermanos. Necesitamos aterrizar esto más. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Entonces el versículo más corto se acerca, dice el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María y su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, hermanos, porque si mantenemos esa posición que María la conocía bien, de estar a sus pies, it's all going to be good, hermanos. Cuando nosotros sabemos nuestra posición ante el Señor, que cuando estamos a sus pies, hermanos, es donde lo estamos reverenciando por quien Él es, no por lo que estoy viendo, no por lo que estoy escuchando, no por lo que estoy sintiendo. Dice entonces, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Como si se hubiesen puesto de acuerdo, ¿sí o no? O sea, Marta le dice esto y María hace un eco igualito, que se ve que lo habían conversado, ¿no? Que habían socializado su frustración. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo más corto, Jesús lloró. Porque Jesús entiende, hermanos, nuestro dolor. Jesús entiende por lo que tú pasas, hermanos. Él sabe tus pensamientos, tus frustraciones. Él las conoce, hermanos. No es ajeno a Él el modo en que tú te sientes, como que tú sientes, wow, es que el Señor no es capaz de entender lo que yo estoy pasando. No, eso es lo que dice la Biblia, que no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de identificarse, hermanos, de entender, sino uno que fue tentado en todo, uno que caminó en nuestras sandalias. Como a veces decimos, es que tú no estás en mis zapatos. Pues guess what? Él estuvo en tus zapatos y Él sabe todas las cosas a las cuales uno tiene que lidiar en el día a día. Jesús lloró. A mí me da muchísimo consuelo saber que lloró por su amor genuino para con Lázaro, por el sentimiento de impotencia que le veía a Marta y a María, por la solidaridad y la compasión que tenía el pueblo para con esta familia, recordando las ricas cenas, los ricos conversatorios, los momentos compartidos con esta familia. Hermanos, he knows what's up. Él sabe lo que se mueve, Él sabe lo que está latiendo en tu corazón. Y dijeron entonces los judíos,
mirad cómo le amaba. Y aquí no lo dice, pero yo me imagino que algunos habrán dicho, pero si lo hubiese amado tanto, ¿no? Si tanto lo hubiese querido, lo mínimo que él pudo haber hecho es porque él ha hecho tantos milagros y tanto bien a tantas personas. ¿Por qué no vino a ayudar a esta familia que son tan canchanchanes de él? Hermano, porque así somos nosotros, ¿no? Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y usted dirá, pero pastor, ahí se le cruzaron los cables, porque primero el título dice, cree, y dice, y no te lleves no de tus sentidos. Sin embargo, Jesús dice que si crees, verás. Es como cuando Job dice, mi alma hubiese desmayado si no hubiese creído que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Están conmigo, hermanos? Porque evidentemente, hermanos, cuando uno cree, eventualmente, aunque sea en el más allá, hermanos, eventualmente vamos a ver la bondad de Dios. Vamos a escuchar, vamos a sentir. Nuestros sentidos entrarán en contacto con la bondad de Dios si tan solo creemos, hermanos. Y cantábamos, ¿no? De esto, en ti confiaré, o sea, yo sé que tú mueves montañas, o sea, hermanos, o lo creemos o no lo creemos. Necesitamos creer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Porque quién sabe cuándo Jesús ligó este gran milagro. Quién sabe si cuando venían los mensajeros y Jesús, siendo Jesús, sabía, wow, me vienen a decir que Lázaro está enfermo y supo en su persona que era una enfermedad para muerte. No, quién sabe si en ese momento, Padre, usamos esta ocasión. No, porque hasta el momento él no había orado por Lázaro, ¿sí o no? Yo no lo vi, ¿no? Sin embargo, él dice, gracias porque yo sé que tú me has oído. En algún momento, o desde el inicio, o al esperar los 2 días, o camino a Betania, en algún momento, él levantó su voz al Padre y le dijo, Lord, let's do our thing. Dios, vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer. Vamos a usar esta ocasión para que tu nombre sea glorificado grandemente. Yo sé, dice él, que te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Dios quiere aumentar tu fe en esta mañana. ¿Por qué tú estás pasando que tú crees que ya no hay vuelta atrás? Que ya esto no tiene solución. Que ya yo he agotado todos los recursos habidos y por haber. Y esto no se mueve ni para adelante ni para atrás. Hermanos, Dios es capaz de obrar un Señor milagro a tu favor. Pero que tu fe no te falte.
Porque tu fe, hermanos, no depende de que Dios responda a como tú has querido que Él responda. Es como cuando yo escuché una vez a la pastora Tere Paz de Palabra de Vida de Nueva York, que ustedes muchos saben, pasó por un tema de un cáncer terrible, donde su vida se vio peligrosamente delicada. Y ella testifica, ¿no?, de la sanidad, ya años después de haber recibido un tratamiento y demás, y Dios la ayudó a recuperarse de ese momento tan delicado de salud. Y ella dice, el Señor no es bueno porque me restauró la salud. El Señor es bueno independientemente. Y ella dice, si yo hubiese muerto, eso no le iba a aruñar, ni a quitar, ni a restar nada a la bondad de Dios. Porque Dios es siempre bueno. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es siempre bueno para con nosotros y su bondad no está directamente relacionada con la respuesta a la oración que yo tengo puesta delante del Señor. Él es bueno, hermano, independientemente de lo que tú puedas estar pasando. Pero te quiero decir, para que tu fe se aumente, para que le puedas creer al Señor, ¿no? Para que seas como David cuando oró y ayunó para que aquel niño con Betsabé no se muriese, ¿no? Y él oró y ayunó hasta que ya no había de otra. Cuando le dijeron, el niño murió. Bueno, está bien, o sea, yo hice mi parte por si acaso a Dios le placía meter la mano y revertir las consecuencias de todo esto que ha sucedido. Pero, como decía él, ya voy a dejar de ayunar porque ya el niño no volverá a mí, sino que yo iré a él, decía él. O sea, ya no hay que orar más. Entonces, yo no sé en qué etapa tú te encuentras. Mientras haya vida, esperanza, ponle oído a lo que Dios te está diciendo. Ora y créele a Dios. Acércate al Señor. Déjale saber por lo que tú estás pasando. Déjale saber cómo tú te estás sintiendo. Él te quiere auxiliar en este tu momento más frágil, más delicado, de mayor incertidumbre, donde tú no encuentras pie con cabeza, no sabes cómo darle vuelta a esta circunstancia. El Señor está ahí para ti, hermanos, para ti. Yo siento que esta es una palabra, quizás no para todos. Si no es para ti hoy, guárdala ahí en un bolsillito, ¿no? Que va a haber un momento donde de repente esto va a ser mayor revelador a tu corazón. Pero siento que hay un grupito de nosotros, hermanos, que esta palabra es como anillo al dedo, que es una palabra oportuna para nosotros en esta mañana del 10 de agosto. Entonces, antes de orar, ¿no? Quiero decirte, ¿no? Pídele al Señor que aumente tu fe, que te permita creerle, ¿no? Independientemente de lo que tú estás viendo o escuchando, que te permita creerle a lo que Él es capaz de hacer por encima de cualquier cosa que tus sentidos te estén diciendo. Amén. Yo siento que el Señor le está preguntando a alguien en específico, ¿a qué es que tú le temes? El Señor te pregunta, ¿a qué es que tú le estás temiendo? Y Él te dice en el Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera con paciencia en Él. Él te dice, yo he escuchado tu oración. Entonces, ¿por qué temes? El Señor te dice en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tú le has estado diciéndole al Señor, Señor, no tengo fuerzas porque no estás esperando en Él. Dice, se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Estás fatigado? ¿Estás fatigada? Porque lo estás haciendo en tus fuerzas, te dice el Señor.
Lamentaciones 3 del 25 al 26. Bueno es Jehová a los que esperan, al alma que lo busca, en silencio la salvación. Y el Señor te dice, suéltalo mi hija, suéltalo mi hijo, suéltalo y descansa y confía en mí. Yo tengo cuidado. Yo tengo cuidado de ti. Yo tengo cuidado de lo que es importante para ti. Y siento que hay personas que han querido echarle la mano al Señor. Déjame yo hacer esto. Déjame yo decir esto. Y el Señor te dice, me estás amarrando. Espera en mí. Yo quiero que baje un poquitico la luz, porque siento que el Señor nos está llamando a un arrepentimiento. Dios te está llamando a arrepentirte, porque tú has querido jugar el rol del Espíritu Santo ante tus circunstancias. ¿A qué le temes? ¿Es eso acaso mucho más grande que yo? Él te pregunta. Espíritu Santo. Ven, Jesús. Espíritu Santo. Ven, Señor. Hoy es un día especial en el mundo espiritual. Así es. Sobre tu vida. Día en que Jesús. circunstancias variables sobre tu vida van a dar un giro para dar paso a un milagro anhelado. El Señor está aquí.